Don Felipe, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenas tardes, don Xavier, a vuestra disposición siempre. Me interesa mucho, usted que sigue los medios en Ucrania, ¿qué dicen ellos del desplante de Trump? Es verdad que hay que escuchar la entrevista entera, los 50 minutos, antes de quedarse con los titulares del desencuentro así en su fase más dura, ¿no? Está claro en el ambiente que acusan a su presidente pues, de manejar un gobierno corrupto y que, bueno, en fin, que hay cierto desprecio en el aire hacia los representantes de Ucrania. ¿Cómo lo digieren ellos? Bueno, lo que está claro es que hay un gran hastío de la población por esta situación que ya se prolonga por mucho tiempo. La gente ha normalizado el conflicto. De hecho, si alguien quiere viajar a Kiev, pues no se puede hacer por medios aéreos, pero uno puede ir a una frontera y allí tomar un autobús y llegar a Kiev de una manera más o menos normal. La vida sigue y cada uno pues lleva la vida como puede. ¿Qué es lo que pasa con el presidente Zelensky? Bueno, hay que recordar que el presidente llega por unas elecciones que algunos incluso planteamos que fue una especie de, entre comillas, hackeo cognitivo, porque es cuanto menos sin par la manera en la que llega. Recuerde que era actor, que había una serie, que el día de Navidad se hizo un discurso, etcétera, etcétera. Pero, en cualquier caso, ojo que cuando llega el presidente Zelensky, los índices de popularidad son muy altos y cuando empieza el conflicto el índice de popularidad era muy alto. Parece ser que ahora el índice de popularidad no es tal, él incluso ha barajado exiliarse porque en cualquier momento debería de convocar elecciones. Y por poner algún caso parecido, durante la Segunda Guerra Mundial a Churchill se le llama para ser presidente de un gobierno de concentración nacional. Poco antes de que acaben las conversaciones, acuérdense con las conferencias de Yalta y Potsdam, convoca unas elecciones, las pierde y el número 2 de ese gobierno de concentración nacional, que era Clement Attlee, las gana y es el que luego tiene que ir a la cumbre de Potsdam. Es decir, ¿qué pasaría, punto número 1, si a día de hoy se convocaran elecciones en Ucrania? No estaría tan claro que Zelensky o su opción las ganará. Por tanto, estas acusaciones que tiene pues están encima de la mesa. También hay que recordar que no hace mucho, en meses anteriores, pues la sombra de la corrupción estaba encima de la mesa y el propio Zelensky ha tenido que quitar a algún ministro por estos mismos motivos. ¿Contra él hay críticas directas por corrupción o no? Creo que encima de la mesa están, creo que de una manera directa no, pero es algo que le están acusando. ¿Y quién le acusa de corrupción al propio Zelensky? Pues obviamente los medios rusófilos. No hay más que leer la prensa de Moscú, donde se le acusa, y esto no es un entre comillas, sino se le acusa directamente de nazi. Y claro, cuando se le acusa de corrupción por parte de estos medios rusos, pues hay que también dejar muy claro que estamos en medio de una guerra física, pero también de una guerra cognitiva, una guerra con trolls, con desinformación, con noticias falsas, donde uno tiene que verificar lo que está pasando. Es un escenario complejo y poliédrico. Le dice Trump a Zelensky que no está preparado para negociar la paz y yo lo que le pregunto es, ¿los ucranianos están convencidos de que tendrán que ceder algo de su territorio para obtener esa paz o no? Pues parte sí y parte no. ¿Por qué? Pues porque hay una cuestión emotiva importante. Claro, si la paz se firma mañana con Rusia y Ucrania pierde, pues de 2 regiones que representan, creo que son 6 millones de habitantes y un 10 o un 15% del territorio, bueno, pues habría que verlo desde un punto de vista de un profesor de historia contemporánea como una parte del conflicto del final de la Guerra Fría, donde hay que recordar también que en la Segunda Guerra Mundial países como Polonia dieron un salto adelante y Polonia perdió parte de su territorio, pero ganó otro a costa de Alemania. Alemania quedó dividida, se reunifica 30 años después, porque todas estas partes del conflicto, al menos desde la parte rusa, son vistas así. Por cierto, que Rusia acusa a Zelensky de ser un nazi con estas palabras y acusa a la Unión Europea de estar detrás de estas políticas. Por tanto, las palabras de Trump sobre la Tercera Guerra Mundial no van desencaminadas del todo. La posición europea, después de ese encuentro en Londres el pasado domingo, ¿qué le parece a usted? ¿Cómo puede
terminar esa especie de alianza alternativa, de plan de paz alternativo que se va a someter a Donald Trump si al final se llega a un acuerdo que está bastante lejos? Parece ser que el acuerdo está bastante lejos. Desde luego, la postura europea solidarizándose con Zelensky, con el pueblo ucraniano, desde el punto de vista de la emoción, pues es lo más agradable que uno puede escuchar. Pero claro, hay que también tener en cuenta lo que ha pasado en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial no se firmó una paz definitiva, fue un armisticio, como dijeron algunos, para 20 o 25, 30 o 35 años. Es decir, ¿queremos una paz definitiva o queremos un armisticio temporal de un conflicto que ya viene de lejos, cuanto menos del 2014, las famosas protestas del Maidán, sino antes? Es decir, si queremos un acuerdo duradero, habrá que implicar de una manera o no a Rusia. Hay que recordar que la Segunda Guerra Mundial se cierra en Europa gracias a la declaración de 9 de mayo de 1950, declaración Schuman o declaración Jean Monnet, que ha permitido que Europa viva en paz en estos 75 años que se cumplen en este año 2025. Si no se hubiera cerrado de esta manera la Segunda Guerra Mundial, pues probablemente en los años 70 u 80 hubiéramos estado con un nuevo conflicto entre Francia y Alemania. Por tanto, ¿queremos un armisticio o queremos una paz duradera? Si queremos un armisticio, parece ser que lo que está encima de la mesa es posible, pero si queremos una paz duradera, creo que habrá que meter en algún momento a Rusia para efectivamente cerrar las huellas de ese conflicto. ¿Qué análisis hace usted de la relación Donald Trump-Vladimir Putin después del desencuentro con Zelensky? Bueno, pues de momento tienen un puente, han establecido un puente de diálogo, hay una relación directa, los dos quieren acabar con el conflicto, a menudo precio, por cierto. Pero claro, ¿qué sería la otra cuestión? Que Ucrania se apoye en la Unión Europea, y esto son hipótesis, pero hemos hablado de muchas hipótesis a lo largo de estos 3 años de guerra y no nos hemos desviado mucho del camino, o para nuestra desgracia no nos hemos equivocado en mucho. Imagínense, pues no sé, que Rusia cierra filas con Turquía y con Sudáfrica, con los BRICS Plus o Plus, que se centra como ya se ha centrado en China y en la India. Que yo quería preguntar alguna cosilla más, como por ejemplo, después de el manejo en el despacho Oval, la idea que tienen en Europa de Trump, ¿la ves compartida por el resto del mundo? Ese estilo trumpiano de negociar, ahora ya no solo trumpiano, sino también de su vicepresidente, de Barnes, que también destacó pues en fin, parecía en algunos momentos. Hay que escuchar la entrevista entera, ¿eh? Eso es importante, porque si no, no podemos sacar conclusiones. Si nos quedamos en los momentos estelares, podríamos decir. ¿Esto perjudica el prestigio internacional de Trump? En Europa ya sé que sí. Bueno, totalmente de acuerdo, Xavier. Se ha impuesto una nueva forma de hacer política donde el histrionismo está de moda. No solo Trump, hay otros líderes políticos que se alinean con Trump, que tienen esta misma manera de hacer política. Y si hiciéramos un estudio académico, yo ya lo hice en su momento, con, por ejemplo, palabras clave o manera de expresarse, pues estaríamos más cerca de un conductor de un talk show de la noche con humor y temas poco serios que de un alto mandatario. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque estamos en el siglo XXI, los códigos cambian, las formas cambian, las maneras de hacer políticas cambian, y el rigor y la seriedad pues tal vez ahora se perciban desde otro punto de vista. En cualquier caso, Trump lo que está haciendo es perder amigos en Europa, y si le quedaban algunos es muy significativo, como el primer ministro británico, que en teoría y en la práctica pues iba de la mano de Estados Unidos, empieza a mirar para otro lado. Bueno, sí, pero luego todos han pasado por la Casa Blanca, ¿eh? A empezar a oír de aranceles, empezar a oír de tal, pero han pasado todos. Ha pasado Macron, bueno, el alemán no, porque le quedan 2 telediarios, pero ha pasado Meloni, ha pasado el propio Starmer, han pasado todos los que pesan en Europa. Ha pasado, a ver si a mí me lo pones más barato, que esto de los aranceles me puede perjudicar y mucho. O sea que hay ahí una hipocresía bastante gorda. Tampoco lo dicho ayer en Londres significa una crítica a la manera de hacer de Trump, ni mucho menos. Efectivamente, y no puede ser una crítica y una confrontación directa,
porque con Gran Bretaña fuera de la Unión Europea lo tendría difícil. Es decir, el frío que hace fuera de la Unión Europea y del entorno de Estados Unidos es complicado. Aquí el mayor peligro que puede haber es que nos metamos de nuevo en un conflicto, en una guerra, y tal y como ya están señalando en Rusia y el propio Trump, no sea una escalada, la Tercera Guerra Mundial, pero sea una guerra que afecta a temas europeos, porque la cuestión cuanto menos es preocupante, es decir, que Europa se plantee seguir la guerra, que Rusia amenace a Europa, que el tema de la OTAN, que ya ha quedado claro que Ucrania no va a entrar en la OTAN, pero ahora Estados Unidos podría salir de la OTAN, y que en algún momento dado Rusia comience a amenazar a otros países europeos. Entonces, el panorama, en cualquier caso, don Xavier, sería desolador. Y eso hoy está un poquito más cerca, aunque esté muy lejos, que lo estaba hace un mes. Pues sí, la verdad. Bueno, y esto del ejército europeo, nos queda un trabajo que hacer extraordinario, caso de que hubiera un consenso, que ahora mismo tampoco lo hay. Correcto, la comunidad, el ejército europeo es algo que se lleva planteando desde 2 años después de que se crearan las comunidades europeas. Por cierto, que la primera vez que se intentan cargar este tipo de comunidades de defensa, la primera fue de Gaulle. Claro, hacer un ejército europeo está muy bien, pero hacer un ejército europeo para ir a una guerra con Rusia, pues es algo cuanto menos que hay muchos países dentro de la Unión Europea que no lo van a apoyar, básicamente porque son rusófilos o están a favor de o están más cerca de Rusia que de Ucrania. Por tanto, es que la situación es compleja y poliédrica, se coja por donde se coja. El propio personaje Zelensky, lo que se dice en Rusia de los europeos, cuál es la visión que en Rusia tienen de los europeos, el elemento de Trump que no es ni blanco ni negro, sino todo lo contrario en el juego, intentando decirle a Ucrania: ceda usted territorio y deme a mí las tierras raras y pague la factura de la guerra de todo lo que les hemos dado, que por cierto ni se sabe la factura, es decir, que se ha inventado una cifra que podría ser esa o la contraria. Por tanto, la situación cuanto menos está más enmadejada que lo estaba hace un tiempo, y es más preocupante igualmente que lo era hace un tiempo. Don Felipe de Basa, un placer tenerte en el programa. Muchas gracias por tus explicaciones. Te deseamos una feliz tarde, eso sí. Igualmente, don Xavier, muy buenas tardes. Hasta